Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast Relatos Retorcidos. Y estoy muy contento de que paso a pasito estamos comenzando a levantar un público y una comunidad en estas plataformas disponibles. Espero de todo corazón que puedan seguir el programa, puntuar con 5 estrellas este podcast y que puedan dejar un buen comentario. Quiero comentarles que a partir de este episodio está habilitado nuestro nuevo número de WhatsApp para que puedan enviar sus historias reales de suspenso, terror, true crime o historias de la vida real. Incluso pueden escribirnos para enviar sus felicitaciones y sugerencias. Escríbanme al número 55 61 15 69 30. Se los repetiré: 55 61 15 69 30. Espero más adelante comenzar a contar sus relatos retorcidos. Recuerda que me encuentras en YouTube y en Instagram como MonkeyGrowMX. Mis demás redes sociales estarán en la descripción de este capítulo. Dicho esto, comenzamos. Este episodio lleva por nombre Algo me salvó la vida, y estoy seguro que este relato te hará reflexionar que en la vida es posible cambiar nuestra trágica forma de vivir y actuar, sin importar si sea con formas bastante inocentes o al grado de llegar a buscar ayuda de fuerzas ocultas que están más allá de lo que podemos controlar. Pero ante todo esto, recuerda, por mucho que lo sientas verdad, no es así. Este es un relato escrito por mí. No te sugestiones, porque nada de lo que estás por escuchar en este y los demás capítulos es real, o aún no lo sabemos. Eso lo decidiremos tarde o temprano. Comenzamos. Hola gente que va a escuchar este relato a través de este programa. Les quiero compartir mi historia. ¿Qué tal? Me llamo Axel. Siempre he sido un hombre reservado, de esos que siempre prefieren cargar con sus propios problemas en silencio. Algo bastante típico de los hombres. Hoy tengo 38 años, casado y con 3 hijos. Sofía, la mayor de 16 años, Valeria, de 14, y el pequeño Adrián, de apenas 9 años. Vivo desde que recuerdo en una pequeña comunidad de Veracruz, alejada del ruido, donde lo peor que podría pasar parece ser una tormenta intensa o una plaga en los cultivos. Aunque cabe destacar 2 cosas importantes. La primera es que, según lo que he investigado en internet, actualmente mi comunidad cuenta con 2.144 habitantes aproximadamente. Lo sé, es bastante pequeña. Y la segunda cosa es que la inseguridad de este lugar ha ido incrementando conforme han pasado los años, al grado de que hoy en día es difícil salir a las calles después de las 8 de la noche. Ya sabes, preferible prevenir que lamentar. Mi vida ahora parece tranquila, pero hace más de 20 años enfrenté una de las experiencias más turbulentas y desagradables de mi vida, una serie de eventos que me marcarían para siempre. Verán, todo comenzó cuando tenía 16 años. En esa época, la desesperación y la falta de oportunidades me llevaron a tomar malas decisiones, diría yo, las peores de mi existencia. Crecí en un ambiente violento. Mi madre se ganaba la vida vendiendo su cuerpo, dejándome en el olvido, y nunca pasó tiempo de calidad conmigo. Y mi padre, un criminal en constante fuga que me abandonó cuando apenas era un niño, un señor bastante irresponsable. En mi vida, la única persona que se preocupaba por mí es la abuela Chuchi, como de cariño le decimos. Ella estaba enferma, debilitada por un derrame cerebral. Yo andaba sin esperanza ni rumbo, sin estudios y sin trabajo. Esto me orilló a optar por unirme a una organización criminal local, la cual omitiré su nombre por seguridad de todos. Ahí comencé desempeñando la labor de mula. Si no saben qué es una mula, básicamente es alguien encargado de transportar productos ilícitos, siempre bajo la amenaza de ser descubierto. Y con lo bien sabido que los jóvenes novatos y principiantes son los que más ocupan para este puesto, ya que la mayoría mueren de forma muy prematura. El trabajo era simple en teoría: llevar y traer sin hacer preguntas.
Eso me dejaría una comisión por paquete o carga entregada. Obviamente, aunque era una buena suma de dinero por entrega, y más aún por mi edad, yo sabía que no ganaba ni una mínima parte comparado con las grandes cabezas de esta organización. Pero la vida en este mundo nunca es fácil. El dinero mal ganado, dinero ilícito, nunca rinde en lo más mínimo. Eso es bien sabido. Cuando llevaba aproximadamente ya un año de trabajar y de servir como mula, fui mandado a hacer una entrega importante. Tenía que ir encubierto como un campesino en una camioneta con frutas y verduras. Corrían las 11 aproximadamente cuando salía de mi pueblo para dirigirme a otra comunidad cercana donde harían la entrega. Al llegar a la ubicación que se me había requerido, me di cuenta que era una granja un poco tenebrosa y clandestina. La adrenalina me mantenía alerta e incluso tenía un presentimiento de que todo iba mal. Ahora sí que mi inexperiencia me jugó una mala pasada, ya que durante la entrega fui emboscado y atacado por un grupo rival. No tuve tiempo de reaccionar, me capturaron y me llevaron a un lugar desconocido. Hasta ese momento no sabía quiénes eran ni cómo se llamaban estas personas, hasta que poco después me enteraría que este grupo criminal sería uno de los más grandes, no solo de esta región, sino de todo el país. Gracias a esta información supe que mi final era inminente. Pasé 18 días en cautiverio. El grupo que me había privado de mi libertad no era solo violento, sino que también estaba vinculado a una religión oscura y misteriosa. Recuerdo que al llegar me bajaron a un tipo sótano donde tenían a varios más rehenes cubiertos de los ojos y también estaban amarrados de manos y pies. Me encontraba en una habitación fría y lúgubre. Como era de noche, intenté dormir un poco y desperté poco después gracias a aquellos malhechores que nos estaban gritando y agrediendo con palos para despertarnos y poder tener un desayuno, si es que eso se le puede llamar así. Y es que nos dieron de comer sopa instantánea con tortillas. Ambas estaban frías. Al momento de mi primer desayuno, en ese lugar, me quitaron la venda de los ojos y las ataduras de las manos para poder comer adecuadamente. E inmediatamente, al mirar de dónde me encontraba, pude notar cómo había un altar con figuras espeluznantes y símbolos que no reconocía, bastante tenebrosos. Desde el primer día, vi cómo sacaban a otros prisioneros para nunca volver. Cuando se los llevaban, oía gritos desgarradores que poco a poco desaparecían en el canto de una ceremonia bastante inquietante. Los sacrificios eran parte de su ritual, y cada vez que se abría la puerta, temía que yo sería el siguiente. Las horas pasaban lentamente. Ya había perdido la noción del tiempo. En ese momento tuve pérdida del sentido temporal. En algún momento de cualquier día y hora, entre la oscuridad y el silencio, comencé a escuchar algo extraño. No eran solo los gritos lejanos de otros prisioneros que quizá estaban siendo ofrecidos como una ofrenda a cualquier cosa que estuvieran venerando. Esta voz no era una voz común. Era más como una presencia que provenía del altar que había presenciado poco antes. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, o que simplemente estaba sintiéndome en un manicomio. El aislamiento, el miedo y el hambre, todo contribuían a mi creciente paranoia. Pero esa voz persistía y nunca se callaba. Una presencia oscura siempre me pronunciaba la siguiente frase: Llámame, y yo te diré cómo escapar siendo invisible. Si no sabes cómo llamar, solo invócame. Yo intentaba ignorarla. Siempre pensaba que todo era producto de mi mente, que solo era el resultado del estrés de encontrarme en esa situación. Pero un día, tras ver a uno de los rehenes que estaba muy cerca de mí ser arrastrado para un sacrificio, el miedo me invadió y fue así como sentí que el próximo iba a ser yo. Solo así decidí poner a prueba a esta entidad. Quería saber si era real lo que me había dicho o era producto de mi imaginación. Si era real, quería una prueba contundente. Así que le pedí que terminara con la vida de uno de los miembros del grupo criminal.
un hombre al que todos lo conocían como el Huesos. Este desgraciado había sido el encargado de capturarme y ponerme un cuatro, como se le conoce vulgarmente a la traición de alguien que consideras amigo. Sin contar además que este hombre me había tratado con brutalidad desde el primer día que llegué a ese lugar. La entidad aceptó y solo me dijo: Tu petición será contestada. realmente no esperaba que algo sucediera de verdad, pero al poco tiempo, el Huesos comenzó a actuar de manera extraña. Se veía paranoico, sus manos temblaban y murmuraba para sí mismo cosas bastante raras. Una noche, el Huesos entró a la habitación donde estaba yo. Se acercó a mí y pensé que este sería mi final, pero no fue así. Él me dijo: perdóname por lo que te hice, mientras yo miraba sus ojos llenos de terror, y luego salió corriendo. Esa misma noche, poco después de lo que había pasado con el Huesos, se escuchó una detonación. En la mañana, me enteré entre voces de los criminales de que el Huesos se había quitado la vida sin razón aparente. Mi miedo se transformó en desesperación. Ahora sabía que la voz era real, que la entidad tenía un poder más allá de lo que podía comprender. Con terror y respeto, volví a comunicarme con esa entidad. Recuerdo haberle dicho: haré lo que sea, solo ayúdame a escapar. A la entidad le ofreció un trato: lo haría invisible para sus captores, pero a cambio debía entregar a alguien de su familia. Cuando esa entidad me dijo eso, me sentí en una encrucijada, pero inmediatamente pensé en mi padre. Pensé que me había dejado abandonado y que me había dejado junto a mi madre a una merced de un mundo cruel y despiadado. El resentimiento hacia mis padres había crecido conforme los años, como una sombra dentro de mí. Y fue así que mi decisión se volvió clara. Ofrecería la vida de mi padre a la entidad, a cambio de mi libertad de aquel lugar. Pero no solo eso. Le pedí algo más. Le pedí que mi abuela, la única persona que siempre se había preocupado por mí y siempre me había cuidado, fuera sanada. Quería que viviera 20 años más por mínimo, en completa salud. La entidad aceptó. Me aseguró que cumpliría con su promesa, pero me recordó que todo tenía un precio. Realmente yo estaba dispuesto a pagar, y fue así como ofrecí también la vida de mi madre. El escape fue tan sencillo como inesperado. En medio de la madrugada, mientras los guardias del campamento estaban distraídos, salí sin ser visto. Corrí por kilómetros quizá, hasta llegar a un pueblo pequeño. Desde ahí conseguí un transporte que me llevó de vuelta a mi comunidad. Cuando llegué a casa, el destino se encargó del resto. Me enteré casi de inmediato que mi padre había sido desvivido por una banda rival en un ajuste de cuentas, y que mi madre pereció en un altercado con un cliente, quien la desvivió por negarse a pagarle. Realmente sentí una extraña paz al escuchar esas noticias. No sentía culpa. Mis padres me habían traicionado primero, y para ser sinceros, los había dejado de considerar familia hace mucho tiempo. Días después, recibí la noticia más impactante. Mi abuela Chuchi había sido dada de alta del hospital. No solo había sobrevivido al derrame cerebral, sino que los doctores no podían explicar cómo se había recuperado tan completamente. Parecía una mujer nueva, llena de energía, como si los años no le pesaran. Obviamente yo era el único que sabía que esto era obra de aquella entidad misteriosa. Y aunque no lo dijera en voz alta, sentía que había hecho lo correcto. Créanme que a partir de ese momento, decidí alejarme por completo del crimen. Me he dedicado hoy en día a reconstruir mi vida. Conocí a Jimena, la mujer que ahora es mi esposa. Así tuve a mis 3 hijos y me convertí en un hombre de bien.
alguien respetado en mi pequeña comunidad. Y aunque para todos mi vida es casi perfecta después de todo lo que viví, no es así, porque cuando las noches son más silenciosas, cuando el viento golpea las ventanas de mi hogar, a veces siento una presencia. Yo sé que la entidad cumplió con su parte, pero también sé que esos favores nunca son gratis. Y aunque no tengo remordimientos por lo que hice con mis padres, siempre queda un temor latente de que un día el pacto me alcance de nuevo y me toque pagar en vida lo que hice a mis padres y a mis víctimas.